la modificación que hizo el Código Civil y Comercial, hizo modificaciones en la Ley General de Sociedades, en la Ley 19.550, y en esa ley que hubo modificaciones, entre las tantas modificaciones que se realizaron, una de ellas tiene que ver cómo se entiende a lo que llamamos existencia visible. ¿A qué me refiero con eso? A las personas. Antes se decían personas físicas, y desde el cambio del Código Civil, del 2015, se les llaman personas humanas. Lo digo porque lo van a ver, es muy factible que lo hayan visto, mismo en los aplicativos de AFIP, ni siquiera estoy hablando en nada extraordinario, sino mismo en los aplicativos de AFIP cuando uno hace las declaraciones juradas o cuando uno tiene que completar los datos, en que antes, si veían, decían ganancias físicas, impuesto a las ganancias personas físicas, impuesto a y ahora dice personas humanas. ¿Pero por qué lo dice? Por este cambio que hizo el Código Civil y Comercial. Bien, entonces, otra forma de poder ver estos entes es que sean unipersonales o pluripersonales, ¿no? Como son las empresas, por ejemplo. Algunos pueden tener objetivos de lucro y otros pueden tener objetivos más sociales, es decir, podés tener una empresa o un comercio, lo que sea, o podés tener también una fundación, una asociación, una ONG, es decir, tenés distintos tipos de entes, y para ellos hay distintos tipos, digamos, de objetivos que se persiguen en pos de ello. Y también, simplemente esto a título de que lo sepan, nada más, no tiene ningún otro objetivo, hay ciertas particularidades nuevas mixtas que existen en empresas, en donde hay una naturaleza mixta entre los entes privados y los entes públicos. Y muchas veces esas naturalezas mixtas que hay entre entes privados y entes públicos, para aquellas que son sociedades anónimas, es decir, con sociedades anónimas, con estos entes mixtos, lo van a ver que se llaman SAPEN. ¿Qué son las SAPEN? Son sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Ustedes van a ver que hay ciertas empresas, digamos, públicas, pero mixtas, hay muchas, en donde de repente es una sociedad anónima, pero en donde el Estado tiene una participación mayoritaria. Entonces, la sigla de esa entidad, en vez de ser una SA, una sociedad anónima, o en vez de ser una SRL, digo, una sociedad de responsabilidad limitada, va a ser lo que se llama una SAPEN, que es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Muchas veces existe esto, y quizás se lo llevo a algo más básico, ni siquiera algo tan complicado. Muchas veces hasta los propios municipios, por eso digo lo bajo bien, porque esto lo puedes encontrar en distintos niveles, pero lo bajo algo muy básico. En los propios municipios puede ocurrir que, obviamente, los municipios tienen que administrar todo lo que es las distintas tasas municipales que maneja, pero a veces lo que es la cobranza de esas tasas municipales, a veces lo tiene un tercero. A veces no lo maneja el propio organismo municipal, sino que lo maneja un tercero. Y ese tercero muchas veces lo hacen a través de la conformación, en donde en definitiva tiene el apoyo privado para hacer ciertas actividades que en el público no lo tendría, pero se arma ese tipo, digamos, de sociedades como para poder gestionar la cobranza y la diagramación, digamos, de lo que es esas tasas municipales. Pero esto es a título simplemente para que lo sepan, no tiene otro objetivo. Entonces, bien, ¿cuál es la idea? Entonces, la idea es que sepamos que
dependiendo del tipo de organización al que nos estamos queriendo apuntar, vamos a tener distintos tipos de elementos a considerar, y dentro de esos tipos de elementos a considerar, que sí es a lo que sí yo quiero llegar, es que nos vamos a encontrar con distintos tipos de recursos de forma tal de poder llegar al objetivo al cual tiene fijado como meta para poder realizar, de forma tal de que esos recursos le permitan poder armar o poder llegar a ese objetivo fijado. Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna preguntita antes que siga? Hola, profe. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, bien. No, me quedó la duda de por qué el cambio de curiosidad, ¿no? Sí, de dime. Personas físicas a personas humanas. Sí. A ver, en realidad es lo que correspondía, en realidad. Por eso, digamos, se aprovechó lo que era el cambio del Código Civil para eso, digamos. Pero no, para eso, no. Y hubo muchos cambios que tienen que ver más que nada con la parte, digamos, jurídica, ¿no? Pero, digamos, sí, nosotros en la parte de ciencias económicas, y en donde hay ciertos artículos, 320 y en adelante, hay muchos artículos vinculados a la cuestión, cómo llevar la contabilidad, qué tipo de libros hay que llevar, y etcétera, que es el propio Código Civil que lo indica. Por eso digo, es un poco loco, pero además de tener normas contables profesionales, también tenemos normas legales que nos indican cómo llevar la contabilidad. Entonces, en ese cambio grande que se hizo con el Código Civil, y en donde se modificaron algunos artículos, bastantes, ¿no?, también de la Ley General de Sociedades, se introdujo este cambio, porque en definitiva sos una persona humana. Eso es lo que quería diferenciarlo de lo que es una persona jurídica. Entonces, a través de esos cambios que se hicieron, es el propio Código Civil que cambió esto, y es que por eso es lo que les quería decir, porque antes veían que en AFIP decía personas físicas y ahora cambiaron a decir personas humanas. De hecho, antes era a través de un aplicativo y ahora es un servicio web, con lo cual las presentaciones de las declaraciones juradas, aunque les parezca mentira, es mucho más fácil ahora. Digo aunque parezca mentira porque es engorrosa, pero antes era peor todavía. Digamos, el hecho de ese cambio fue lo que introdujo eso. Pero no solamente eso, sino que también introdujo el cambio del Código Civil, por ejemplo, de la creación de, antes vos decías, una sociedad está conformada por 2 o más personas, y ahí empezabas, así, con tales condiciones. Por ejemplo, te permitió, no quiere decir que haya muchas, porque muchas no conozco, pero sí el Código Civil te permitió lo que se llaman, para hoy por hoy, las sociedades anónimas unipersonales. SAU, si algún día ven algo de eso, son las SAU, son sociedades anónimas unipersonales. Es decir, te permitió el Código Civil, a través del cambio de la Ley General de Sociedades, cambiar, digamos, dar la posibilidad de poder organizar y entender como una sociedad que antes decía que estaba conformada por 2 o más personas, a que estuviera conformada por una sola persona, esa persona humana. Y esa persona humana permitía formar o conformar estas SAU, por ejemplo, ¿no? De hecho, hubo que sacar algunas cuestiones vinculadas a la parte tributaria también, contable y tributaria, vinculado a este nuevo tipo societario que antes no existía, y que todo viene de la mano de lo mismo, es decir, de poder, entre comillas, corregir la expresión que correspondía, que era la correspondiente, pero no solamente se llevó en eso, sino también en el cambio societario que también existió.
de nuevos tipos societarios, a eso me quise referir, de nuevos tipos societarios que también existió. Y de hecho van a ver que en el libro naranja que les decía, que es el de teoría contable, casos integrales comentados, van a ver que tienen, y seguramente lo vean con Matías, van a ver que tienen una grilla con una suerte de los distintos tipos societarios, cuáles son los conceptos que debe tener cada uno de ellos, como para tener un panorama. No es la idea, no es que sean conocedores de sociedades, pero sí que conozcan y tengan idea qué diferencia hay, por lo menos en las más grandes, entre una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, etcétera, 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 que seguramente ahora cuando Matías les dé las clases van a ir a profundizar sobre ello. Entonces, el punto, digamos, de partida de todo esto es poder contemplar justamente todo este tipo de clasificación de entes para poder llegar, porque en realidad nosotros nos vamos a querer centrar en aquellos que tengan finalidad de lucro, de forma tal de, por eso digo, nosotros nos vamos a centrar en organizaciones que tienen finalidad de lucro. Eso no quita de que existan otras, a las cuales también hay que llevar la contabilidad, pero nosotros le vamos a poner mayor énfasis a aquellas que tienen finalidad de lucro. ¿Alguna otra preguntita, alguna consultita, algo? ¿No? Bueno, entonces, antes de entrar, digamos, vuelvo a repetir que yo quiero llegar a un punto más importante, pero necesito ir tomando elementos como para poder llegar a donde quiero llegar. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de entes y este tipo de organizaciones va a poder diferenciarse según si tienen finalidades de lucro o si no las tienen, poniendo nosotros mayor énfasis en las que la tienen, ¿no? Entonces, las que tienen finalidades de lucro van a ver que son o comerciales, son empresas industriales, son de servicios, son financieras, son todas aquellas, no necesariamente necesitan ser organizaciones, puedes tener un comercio, digamos, no necesita ser algo muy grande, que, digamos, si son comerciales, se van a dedicar a compra-venta de bienes o a la producción y su posterior comercialización, como son las industriales, es decir, todos elementos que sean necesarios para poder realizar toda la actividad productiva o de reventa según corresponda al tipo de actividad que desarrolles. Y lo mismo o diferente respecto de aquellas que no tienen finalidad de lucro, en donde el objetivo va a ser poder ver y saber cómo está conformado el patrimonio que tienen ese tipo de entidades y cómo fue que esté conformado ese patrimonio a través de aportes seguramente, para poder cumplir con esas finalidades que tiene por objetivo cumplir. Pero esas son las que no tienen finalidad de lucro, sino que en definitiva tienen un tratamiento distinto en cuanto al tema de los aportes y cómo se conforman esos aportes para el logro de esos objetivos. Lo que nosotros nos vamos a habituar más son aquellas que tienen finalidad de lucro, ya sea que se trabajen por mercaderías de reventa o ya sea que genere la producción de la misma, lo que conlleve además toda una cuestión operativa que da lugar a eso, administrativa, financiera, etc. Y es ahí donde nos vamos a entrometer nosotros. Bueno, acá van a ver que esto es un pantallazo, digamos, de qué tipo de organizaciones hay según el derecho, si es derecho privado o es derecho público. Cuando se refiere a eso, se está haciendo referencia a que si son organizaciones de derecho público, está haciendo referencia al Estado nacional, provincial, municipal,
aunque comunal, porque hay en distintas provincias del interior existen comunas directamente, o sea, es algo más pequeño que nivel municipal, y nosotros al revés, la ciudad autónoma es una ciudad autónoma, es un híbrido, no es ni provincia, digamos, ni municipal, así que, digamos, ahí lo tenemos un poquito más amplio. Bueno, entonces, esto lo necesitaba yo para poder entrar al concepto que realmente quiero entrar, que es sabiendo o conociendo que vamos a trabajar sobre organizaciones con finalidades de lucro, saber cómo están armados esos recursos con los que cuenta el ente, cómo poder diferenciarlos esos recursos, que ahora lo vamos a ver, y cómo van a estar lo que llamamos financiados esos recursos, y le voy a sumar derechos, que ahora vamos a ver, de manera tal de poder armar la famosa ecuación básica, que es en definitiva lo que queremos llegar. Bueno, entonces, es ahí donde viene la mano viene de la mano poder decir el tema de cuáles son los bienes económicos y los recursos con los que cuenta ese ente. Entonces, los bienes económicos con los que va a contar van a estar representados en objetos que sean materiales o inmateriales con valor económico, pero que no siempre van a ser susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, las cosas muebles e inmuebles, por ejemplo, una marca, etc. O sea, ¿qué es lo que queremos indicar? Que esos bienes económicos que forman parte de eso van a ser materiales o inmateriales con valor económico. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos elementos materiales que es muy fácil poder identificarlos. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, que el ente cuente con su cuenta bancaria. Por ejemplo, que cuente con mercaderías porque se dedica a la compra-venta de mercadería. Por ejemplo, que cuente con otro tipo de bienes, como por ejemplo, que cuente con acciones, que la empresa cuente con acciones, con títulos públicos, con fondos comunes de inversión, es decir, que cuenten con ciertos objetos que sean tangibles, justamente, tangibles en el sentido de poder decir, bueno, es esto, mientras que hay otros elementos, que por eso los llaman inmateriales, que es los tangibles también está, por ejemplo, el bien inmueble del que tiene la empresa. Tangible también puede ser la maquinaria con el que produce la producción de esas mercaderías o de esos elementos que realiza. Tangible también puede ser que tenga, digamos, tenencia de acciones en otras páginas de tenencias de acciones en otras compañías, que eso es más complicado. Profe, sí. Una pregunta. En el caso de, por ejemplo, los derechos que tiene la empresa, ¿se puede determinar un bien económico también? Es un bien a considerar porque es un saldo a su favor, sí. Quiero llegar a eso para armar la ecuación, exactamente, quiero llegar a eso. Estoy un pasito antes, sí. Y después, aquellos elementos inmateriales o intangibles, como por ejemplo, y por eso pongo el ejemplo, ¿no? Como por ejemplo en Coca-Cola, la marca. ¿Qué es lo que más vale de Coca-Cola? Es su marca. La marca es lo que más vale, dentro, digamos, de lo que vamos a llamar activo de la empresa. Dentro de ese activo, lo que vamos a llamar, que va a estar conformado por los bienes y derechos que cuenta el ente, esos bienes tanto
materiales como van a formar parte del activo de esa empresa, en lo que es, por ejemplo, Coca-Cola, la marca, es lo más importante. Entonces, es un bien intangible, digamos, es algo que sí lo podés evaluar, podés decir cuánto vale eso seguro, y es lo más importante. Y de repente no estoy diciendo, digo, cualquier cosa, no estoy diciendo que la maquinaria es, no, estoy diciendo que la marca es lo más importante. Entonces, justo ver cuáles son los elementos que en definitiva conforman esos recursos con el que cuenta o que necesita contar ese ente, esos recursos que tienen que ser materiales o inmateriales, que sumado al recurso humano puedan generar para, digamos, conformar el activo que tiene ese ente, ¿no? Por eso dice que para llevar a cabo sus actividades, el ente necesita de recursos para poder hacer su ciclo operativo, y para poder hacer para contar con esos recursos y para poder realizar esas tareas va a ser necesario la utilización del recurso humano para desarrollar esas tareas, ¿no? Justamente por eso. Entonces, y acá viene lo interesante que vamos a tener que comenzar a desmenuzar y entrar a, digamos, a chipear para que ya se nos vaya incorporando como terminología. Entonces, ¿por qué lo vamos a diferenciar? O sea, hasta ahora lo que estamos diciendo es que estos recursos con los que cuenta este ente lo vamos a querer distinguir o diferenciar entre aquellos que tienen características materiales o tangibles, de materiales o intangibles, más el esfuerzo humano, es decir, más la actividad humana, ¿no? Más eso. Pero vamos a querer diferenciarlas. ¿Por qué lo vamos a querer diferenciar? Y es más que importante, porque cuando nosotros armemos esos famosos estados contables que les comenté, que eran los que vamos en definitiva a querer armar al cierre de este proceso, el estado de situación patrimonial del ente va a requerir de este tipo de información y lo va a requerir de la manera de poder desmenuzar sobre estos recursos aquellos a los que llama de más rápida movilidad, de aquellos de que son de carácter más permanente. Entonces, yo quiero llegar a esto, por eso acá me voy a entrar vuelvo a repetir. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que el ente cuenta con recursos. Para poder hacer sus actividades requieren de recursos. Esos recursos van a poder ser materiales tangibles o inmateriales e intangibles. Ahora bien, esos recursos con los que cuenta el ente, y ahí les sumo, además de los recursos, con los derechos a favor que tiene el ente, que es como les comentaba los otros días, es decir, yo puedo comprar a pagar, y no lo cancelé, como también me puede pasar que yo vendo y en definitiva ese tercero no me terminó pagando, sino que quedó pendiente de cobro para mí. Esas actividades pendientes de cobro para mí como empresa, para mí eso es un saldo a mi favor, que yo hoy no lo tengo líquido porque no me entró el dinero, pero sí tengo ese saldo a favor. Porque tengo, por la actividad normal y habitual que realizo, tengo ese cobro pendiente. Entonces, el activo de esta empresa va a estar conformado por los recursos que tenga, tangibles o intangibles, más esos derechos a su favor. Entonces, los recursos con los que, entonces, el activo de esa empresa va a estar conformado por esos recursos tangibles o
intangible esos derechos a su favor. Ahora bien, a su vez vamos a tener que poder clasificar esos bienes tangibles o intangibles, esos bienes materiales e inmateriales, de aquellos, diferenciar aquellos que son de rápida movilidad de aquellos que tienen un carácter más permanente. ¿Y por qué diferenciarlo y cómo nos vamos a dar cuenta sobre ello? Que después va a tener un impacto en lo que les decía, en el estado de situación patrimonial, de cómo lo vamos a representar. Pero al margen, estoy antes de todo eso, porque en definitiva eso es lo que vamos a llegar y faltan muchas clases para eso. Pero sí para que entendamos, lo que vamos a querer diferenciar es aquellos de los cuales yo puedo, aquellos de los cuales necesito tener sostén, que son los de carácter permanente, para poder hacer aquellos que tengan una mayor movilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo, porque si no, no se va a entender. Por ejemplo, la empresa, se dedica a la compra-venta de mercancías, no importa, de remeras, digo cualquier cosa. Se dedica a la compra-venta de remeras. Bueno, perfecto, se dedica a la compra-venta de remeras y bueno, la empresa tiene dinero en efectivo, después la empresa tiene una cuenta bancaria, después la empresa también tiene, tiene un plazo fijo, estoy tirando cualquier cosa. La empresa también tiene su inmueble donde realiza toda esta actividad, y la empresa también tiene un rodado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos aquellos elementos que tienen carácter más permanente, es decir, que no tiene como objetivo que uno lo esté comprando y vendiendo constantemente de esa actividad, sino que sea de sostén y de apoyo a la actividad principal, llámese el inmueble, llámese el rodado, esos bienes lo vamos a llamar que son de carácter permanente y que me van a ser de sostén y de apoyo para la actividad en general que estábamos pautando, que era la compra-venta de remeras. Y que además, dentro de su nivel de recursos con los que contaba, o los bienes con los que contaba, era que tenía una cuenta bancaria, que tenía dinero en efectivo, que contaba con estas remeras, que contaba con, no me acuerdo, cosa, pero tanto el inmueble como el rodado, por ejemplo, de estos ejemplos que estoy dando, esos son de sostén, son recursos de carácter permanente, como es el recurso humano también, de carácter permanente para poder realizar la actividad en sí. Es decir, no es que no compré el inmueble salvo que me dedique, sea una inmobiliaria de compra-venta de inmuebles, pero no lo compré, y ahí pasa a ser una mercadería, no lo compré para estar comprando y vendiendo un inmueble. No, lo compré porque con ese inmueble pienso hacer esta actividad. Por ejemplo, además del inmueble, compré la maquinaria, salvo que me dedique a compra-venta de maquinarias, en donde esa maquinaria pase a ser una mercadería, esa maquinaria me va a ser de sostén para la actividad que yo voy desarrollando. Entonces, todos esos elementos van a ser bienes de carácter permanente que me van a ser de apoyo y de sostén para los otros que van a tener una mayor movilidad. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo, la cuenta bancaria también tiene movimiento constante, las remeras, que son las mercaderías, se supone que compro y vendo mercadería, o si yo las confecciono, lo hago con la intención de venderla, no es que la quiero tener ahí guardada de stock, no me sirve de nada. Entonces, todos esos elementos van a tener mayor movilidad o rápida movilidad respecto de los otros que les estaba comentando. El inmueble, hacer la actividad en sí, la maquinaria, el rodado, es decir, elementos que me van a servir de apoyo para los otros bienes en sí que estoy gestionando o queriendo utilizar. Y esto vamos a ver que después tiene una representación, por eso lo ligo, esto tiene una representación en el estado de situación patrimonial, porque cuando armemos el estado de situación
patrimonial, vamos a armarlo en función a eso, en función de aquellos que tenían más rápida movilidad a los que menos movilidad tenían. Así es como lo vamos a exponer en ese estado contable. Por eso es importante que desde ahora entendamos de por qué es importante diferenciarlo, porque en definitiva, después cuando lleguemos a ese estado, de esa va a ser la manera en que vamos a exponerlo en el estado contable. Entonces, el reto es poder diferenciarlo de aquellos que tienen una permanencia en el patrimonio, como es el inmueble, como es la maquinaria, como es el rodado, en el ejemplo que estoy dando, versus aquellos que tienen más rápida movilidad, como es el dinero en efectivo, como es la cuenta bancaria, como es algún tipo de inversión, como es la remera que es la mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí es importante. Es importante que nosotros comencemos a entender sobre esos recursos, que pueden ser materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, y poder diferenciarlos unos de otros. Van a ver que los que son tangibles lo vamos a poder diferenciar también de aquellos que tienen más rápida movilidad o menos movilidad, con el ejemplo que les decía recién. Es tan tangible una maquinaria, el inmueble, como el dinero en efectivo. Nada más que uno tiene muy rápida movilidad porque lo utilizo justamente, me muevo de dinero continuamente, mientras que el inmueble no. Me es de apoyo y me es de sostén para el resto de la actividad en sí que estoy desarrollando. Entonces, y acá, ahí sí, como para poder ir haciendo un poco de bajada. Entonces, en la categoría de esos recursos, recuerden que dijimos que eran tangibles o intangibles, materiales o inmateriales, la asociación entre recursos de rápida movilidad de aquellos que sean de carácter más permanente. Sabiendo que aquellos que son de carácter más permanente van a ser una suerte de recursos de apoyo para los respecto de los otros. Entonces, esta categoría de recursos de rápida movilidad incluye a aquellos que tienen que ver con el dinero, el tener depositado en una entidad bancaria dinero también, en la cuenta bancaria, por eso les decía caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo, etcétera. Otros valores similares al dinero, cheques, ¿no? Cheques, cuando habla de esto, más que nada se está refiriendo a cheques de terceros, es decir, terceros me pagaron con cheques, ¿no? No, también del cheque propio tuyo, pero esto estaría contemplado en el movimiento de acá. A esto se refiere a cheques que terceros me dieron a mí para cancelación de sus pagos. Derechos a cobrar en el corto plazo, y acá entra a jugar lo que les decía, que no solamente formaban parte del activo del ente, no solamente formaban parte de los recursos, sino también los derechos a su favor. Y los derechos a su favor, y esos saldos a favor, no son nada más ni nada menos que estos derechos a cobrar dinero en el corto plazo. En el corto plazo lo diferencia por una cuestión de que después vamos a ver su estado de situación. Como decíamos, estos recursos, con los que cuenta el ente, no solamente está hablando de bienes tangibles o intangibles, sino que también está hablando de estos derechos, ¿no? Estos derechos a cobrar, de forma tal que estos derechos a cobrar también formen parte del activo del ente. Después también van a formar parte de estos recursos de rápida movilidad los excedentes financieros, es decir, la empresa tiene un excedente y puede aplicarlo a un título público, puede aplicarlo a la compra de acciones, puede aplicarlo a, no sé, a la compra de moneda extranjera, puede aplicarlo en comprar porcentajes de acciones de otras compañías, etcétera. Si compra porcentajes de otras compañías, va a depender también del porcentaje y del plazo
en el cual quizás no es de rápida movilidad y estamos hablando de otro tipo de inversiones, que lo vamos a ver más adelante. Bienes a ser comercializados en el mismo estado que la adquirieron o en proceso de elaboración, es decir, o mercaderías de reventa, es decir, así como la compré la vendí, o yo me dedico a la producción de esas mercaderías, ¿no? Entonces, a todos estos elementos los va a considerar de rápida movilidad, es decir, estuvimos hablando del dinero, de la cuenta, estuvimos hablando de cheques de terceros, o giros bancarios también que terceros nos hacen a nosotros, derechos a cobrar, es decir, en definitiva hice las ventas relacionadas y no tuve el cobro por parte de ese tercero, pero en definitiva yo tengo ese derecho a mi favor, yo empresa digo, tengo ese derecho a mi favor, la posibilidad de que la empresa tenga excedentes financieros y haga alguna colocación en títulos públicos, en acciones, en fondos comunes, etcétera, de manera tal de poder lucrar luego con la venta de esos bienes, o tener bienes ya sea para la comercialización en la misma forma en que se compró o por producción que uno se dedique a realizar eso mismo. Y eso, entonces, hay que, digamos, diferenciarlo, eso, justamente, los recursos de rápida movilidad, esos recursos de rápida movilidad, hay que diferenciarlos de los recursos que los llamamos de apoyo o recursos de carácter permanente, que van a estar conformados por aquellos inmovilizados, ¿no?, que no están destinados justamente a la venta de la actividad propiamente dicha que uno está realizando, pero que sí sirven de apoyo para la función de la producción, de la administración o la comercialización. Por ejemplo, son ejemplo de esto, el tema del inmueble, el tema de los equipos y maquinarias que tiene la empresa, las participaciones en accionarias en otras sociedades, es decir, está hablando que estos tienen que ver con la actividad puntual, digamos, la actividad es total, ¿no? Pero estos recursos de rápida movilidad tienen que ver con la actividad propiamente dicho, mientras que estos recursos, que también cuenta el ente, y mal va a poder hacer los otros si no cuenta con estos, pero estos van a actuar de apoyo con respecto a los otros. ¿Y quiénes son los que van a actuar de apoyo? Por eso dice de que están destinados, no están para ser destinados a la venta, sino que les apoyo a la actividad de producción, les sirven de apoyo a la actividad de administración, les sirven de apoyo a la actividad de comercialización. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, el inmueble que tiene el ente, por ejemplo, la maquinaria, por ejemplo, si tuviera un rodado, el rodado que utiliza para hacer sus actividades, también formaría parte de ello. Y por eso acá te dice participaciones accionarias en otras sociedades. ¿Qué quiere decir? Es distinto a lo que es que la empresa cuente con un excedente financiero y compre acciones de otra compañía, digamos, en corto plazo, digamos, por poco tiempo. Por poco tiempo y, digamos, y contemplado otro elemento a considerar aquí. ¿Qué es? Acá tenemos que tener en cuenta que cuando se refiere a participaciones accionarias en otras sociedades, se está refiriendo a que comprás por lo menos 20% más del porcentaje del patrimonio neto de otras compañías, de manera tal de poder ejercer influencia significativa y más del 50% poder ejercer el control sobre esa otra compañía. Por eso digo, hay que diferenciarlo de lo que es compré un par de acciones. Son dos cosas distintas. Una cosa es, compré un par de acciones de otra empresa, listo. Compré un par de acciones, va a ser un
recurso, estoy presumiendo que el porcentaje, me estoy refiriendo, no sé, implica un 5%, digamos, entonces estoy hablando de algo que tiene rápida movilidad ese aspecto. En cambio, en este caso, el porcentaje es mayor, pero no es solamente el porcentaje el tema, porque no es el eje solo el porcentaje, sino que además se tiene que dar la condición de que lo compro a plazo extendido, es decir, a largo plazo, ¿no? Y cuando uno hace ejercer, digamos, la compra de porcentajes de patrimonio netos de otras compañías a largo plazo, justamente, la intención es o tener influencia significativa. Cuando digo influencia significativa es poder interferir en las decisiones de la otra empresa, y ni les cuento si se ejerce el control sobre otras compañías, en donde la empresa que ejerce el control sobre la otra es la que toma en definitiva las decisiones y la otra la acata por el porcentaje que tiene de participación sobre la otra compañía. Entonces, estamos hablando de inversiones, pero distintas. Esta inversión es una inversión transitoria porque es por corto plazo. Esta es una inversión transitoria porque es por el corto plazo. Y acá estamos hablando de una inversión que se llama permanente, porque es una inversión a largo plazo. Es decir, van a ver que solo en inversiones se van a encontrar que pueden tener inversiones de corto plazo o inversiones de largo plazo. Eso es lo único, ahí es donde van a tener esa disyuntiva. Entonces, en las inversiones que sean en el corto plazo, van a estar dentro de los recursos de rápida movilidad, dentro de lo que llamaremos inversiones transitorias. Y de hecho tienen un tratamiento contable distinto una de las otras, por eso se diferencian. En cambio, aquellas que tienen, son inversiones con porcentajes más del 20%, en donde se ejerza influencia significativa o control sobre las otras compañías y que sean a largo plazo, a esa la vamos a llamar inversiones permanentes o inversiones a largo plazo, ¿sí? Por eso están ubicadas en distintos lugares y las dos van a formar parte de mi activo, del activo del ente. Son dos recursos con los que cuenta el ente, nada más que una tiene un corto plazo y tiene un estilo, mientras que la otra es el largo plazo, pero tiene otro estilo distinto, y de hecho tienen tratamientos contables distintos. Hay normativas distintas tanto para una como para la otra. Yo digo para cuando lo vean, si no van a decir a qué se está refiriendo. Se refiere a eso. Entonces, estos recursos de carácter permanente van a ser aquellos entonces que son los que me van a hacer de sostén o de apoyo para la actividad propia que realice el ente, ya sea de producción, de comercialización, de lo que se dedique puntualmente. Y esto es importante, les vuelvo a repetir, porque esto es cómo tenemos que tener nosotros identificado el tema vinculado a cómo se va a representar en el estado de situación patrimonial justamente esta división de estos recursos, y va a venir de la mano de este concepto inicial, que cuando lleguemos a eso ya ni se van a acordar, pero por eso lo recalco ahora, porque viene de la mano de eso, Bien. Entonces, hasta ahora lo que hicimos en definitiva es poder decir que todos esos bienes económicos, que son los recursos con los que cuenta el ente, que pueden ser materiales o inmateriales, que pueden ser tangibles o intangibles, sumados a los derechos que tienen a su favor, que hayamos dicho por acá, sumados a los derechos que tienen a su favor por esos saldos a favor, todos ellos, esos recursos, más los derechos a su favor, van a conformar lo que nosotros llamamos
el activo de ese ente. Van a conformar lo que llamamos el activo de ese ente. Ahora bien, hasta ahora lo que hicimos es poder representar, digamos, o identificar, mejor dicho, cuál es el activo de ese ente. Pero nosotros vamos a querer llegar a lo que llamamos la ecuación básica. ¿A qué llamamos la ecuación básica? Me voy un poco a la otra filmina y después vuelvo. La ecuación básica, que es el activo que dijimos que va a estar representado por los bienes y derechos a favor de ese ente o de esa empresa, ese activo va a tener que estar financiado o sostenido por el capital ajeno, por el capital propio. Es decir, y ahí vamos de nuevo de la mano de lo que decíamos los otros días. Yo, por ejemplo, yo puedo comprar, digo, a ver, y este activo, esos recursos, por eso digo, esos recursos pueden estar sostenidos con capital ajeno o con capital propio, del propio ente. Ahora bien, yo puedo decir que compré una mercadería con dinero en efectivo. Estoy diciendo cualquier ejemplo. Compré la mercadería. Esa mercadería que compré, estoy diciendo que es un bien tangible que compré. Ese bien tangible que compré va a formar parte de mi activo. Ese bien que compré lo ingreso a mi activo, lo incorporo a mi activo. Entonces, por eso ahí vamos a ver que para hacer las registraciones contables nos vamos a basar en lo que se llama una partida doble, porque cuando uno analiza este ingreso de este activo, va a tener que tener en cuenta al mismo tiempo de qué manera lo ingresaste. Es decir, puedo haberlo pagado en ese momento, puedo haberlo pagado con dinero en efectivo, o puede haber quedado pendiente de pago, por ejemplo. Pero en los dos casos, lo haya pagado en efectivo o haya quedado ese pendiente de pago con mi proveedor, en los dos casos el bien va a formar parte de ese activo porque ese bien me ingresó al activo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digo, en este ejemplo que acabo de dar es, yo puedo haber comprado esa mercadería con dinero en efectivo. Entonces, lo que me va a pasar es que me va a ingresar esa mercadería, se me va a incrementar ese activo por ese ingreso de esa mercadería por 10 pesos, por ejemplo, pero me va a pasar que al mismo tiempo, si el ejemplo es que la pagué en efectivo, o la pagué con la cuenta bancaria, lo que sea, la pagué, quiero decir, me va a pasar que al mismo tiempo que aumentó mi activo en ese momento por la compra de ese bien, al mismo momento y por el mismo monto me va a disminuir ese activo, llámese el dinero en efectivo, porque estoy cancelando el mismo. Es decir, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que para poder comprar ese bien que estoy diciendo que estoy comprando, que me está ingresando en 10 pesos, estoy diciendo que lo estoy pagando. Llámese en dinero en efectivo o llámese con cuenta bancaria. Entonces, voy a tener un incremento en mi activo por la compra de esa mercadería, pero por igual monto voy a tener una disminución que voy a estar haciendo frente, ya sea a través de dinero en efectivo o a través de mi cuenta bancaria, para la cancelación del pago del mismo. Ese puede ser un hecho, esa puede ser una situación. Entonces me moví siempre dentro de mi activo, es decir, tuve un incremento por la incorporación de ese bien, pero por igual cuantía tengo una disminución de otro elemento del activo, como es el dinero en efectivo o
como es la cuenta bancaria por ese mismo monto. Entonces, en ese caso, se incorporó un bien, digamos, se me incrementó el activo por un lado, pero después se me disminuyó también al mismo tiempo, por la misma cuantía, por la cancelación de ese bien que estoy incorporando. Ahora bien, me puede pasar otra cosa. Es decir, puede suceder que yo compré ese bien, pero me quedó pendiente de pago. Entonces, yo estoy comprando, pero combiné con mi proveedor que lo voy a cancelar, no sé, digo el cosa, a 30 días, a 15 días, a 30 días, lo que sea, no importa. Me quedó pendiente de pago. Entonces, en definitiva, yo voy a incorporar ese bien de mi activo, se me va a incrementar ese activo, pero al mismo tiempo me va a pasar otra cosa. En este ejemplo segundo que estoy diciendo, me va a pasar que voy a generar una deuda con mi proveedor que yo antes no tenía. Voy a tener este bien, es cierto, se va a incrementar mi activo porque voy a tener este bien, pero al mismo tiempo voy a incrementar mi pasivo porque voy a tener esta deuda y esta obligación con el tercero. Entonces, vamos de nuevo para atrás para después llegar ahí y posicionarnos ahí, que es donde queremos estar. Entonces, profe, sí. El pasivo, sí. Al no haber una deuda, se anula, digamos, ¿no? ¿Cómo al no haber una deuda? Por ejemplo, a vos el caso que diste recién era El de que a 30 o 15 días ibas a tener que pagarlo, digamos. Sí. En cambio del momento, eso del pasivo. Capital no, dinero, son dos cosas distintas. Término capital. Sí. Bien, a ver. ¿Ahí qué pasaría con el pasivo? Por eso, en el segundo ejemplo que estoy diciendo que estoy comprando ese bien y me quedó pendiente de pago, en este segundo ejemplo voy a tener un incremento de mi activo por ese bien que compré, ¿no? Llámese primera, maquinaria, lo que sea. Y al mismo tiempo, por igual cuantía, si es que así es, voy a tener un incremento en mi pasivo o en la deuda, supongamos la deuda que tengo con el proveedor, por esos mismos 10 pesos. ¿Por qué? Porque estoy ingresando ese activo, pero no lo pagué. En el ejemplo anterior yo dije, ingresé la mercadería por 10 pesos, pero al mismo momento que la ingresé la estoy cancelando porque la estoy pagando. Entonces, al mismo momento, es decir, tengo un aumento de mi activo por el bien que ingreso, pero tengo al mismo tiempo tengo otra disminución de mi activo por igual cuantía porque la estoy cancelando. Llámese cuenta bancaria, llámese dinero en efectivo, por ejemplo. En el segundo ejemplo, que digo, compré el bien y me quedó pendiente de pago, el bien me ingresa porque el bien lo compré y yo combine que lo voy a cancelar a los 30 días. Entonces, así como me genera un aumento de mi activo porque me ingresa el bien al patrimonio, automáticamente estoy generando un incremento en mi pasivo por la deuda que estoy teniendo ahora con el proveedor, que antes no tenía. Supongamos que era la primera situación, ¿no? Profe, o sea que cuando se cancela la deuda a los 30 días, tengo una disminución del pasivo y a la vez una disminución del activo, contrarrestando lo otro. Exactamente. Si es que lo cancelé, puedo refinanciarlo, puedo readaptar ese pasivo, es decir, ¿a qué me refiero? Yo digo, ahora, por ejemplo, compré, quedó pendiente de pago, listo, se me incrementó mi activo y al mismo tiempo, en la misma cuantía, se me incrementó
el pasivo, digo al mismo tiempo en la misma cuantía, en el concepto de que todo quedó pendiente de pago. Yo puedo haber pagado un pucho y otra parte, digo, estoy haciendo el ejemplo global para que sea más fácil, ¿no? Ahora bien, el día de mañana, a esos 30 días, yo tengo esa deuda ahora, me puede pasar dos cosas, o que la cancele, entonces fabuloso, esa deuda que tenía, ese pasivo que tenía, que cuando hice esa compra tuve incremento de mi activo y al mismo tiempo tuve un incremento en mi pasivo por la misma cuantía, al momento del vencimiento de esa deuda y yo querer cancelarla o poder cancelarla, fabuloso. Ese pasivo que tenía o esa deuda que tenía va a disminuir. ¿Por qué? Porque la voy a cancelar. Es decir, va a disminuir ese pasivo, esa deuda que tengo con mi proveedor, a consecuencia de que voy a utilizar mi cuenta bancaria o dinero en efectivo para poder cancelar esa deuda que tengo con mi proveedor. Ahora bien, pueden pasar cosas más complicadas también. Les voy a dar un ejemplo nada más para no complicarla más. Pero puede pasar, a ver, que al momento en que yo tenía la fecha para poder cancelarlo, no lo cancelo y lo refinancio con intereses, etcétera. Esa puede ser una alternativa. Otra alternativa es que el proveedor me diga, bueno, no, a ver, esta deuda que tengo contigo, y van a ver, les voy a empezar a decir esta terminología, aunque ahora no me la entiendan, a medida que avancemos lo van a entender. Esta deuda que nosotros decimos en la jerga y lo van a ver en los libros, esta deuda en cuenta corriente, es decir, es una deuda que no está documentada. ¿Qué quiero decir eso? No está documentada, ¿qué quiere decir? Que no tiene un documento, un pagaré asociado, en donde sí tenés la deuda con el proveedor y esa deuda está registrada, obviamente que está registrada, puede tener o no interés, pero esa deuda en ese momento podés o cancelarla, que es lo que podría hacer, en donde vas a tener esa disminución de ese pasivo, con una disminución de tu activo porque estás cancelándolo con algo, no sé, llámese dinero, llámese cuenta bancaria o llámese como se llame, o que la refinanciás, en donde seguís teniendo deuda, entonces de repente tenías 10 y ahora refinanciás más intereses y le debes 12, peor todavía, o decís, o el tercero, mejor dicho, decís vos no, te dice el tercero a vos, te dice, bueno, no, ahora la voy a dejar, pero en vez de una deuda, lo que llamamos cuenta corriente, es decir, una deuda simple, sin una deuda documentada a través de un pagaré. Entonces, hay una registración de reclasificación que tendríamos que realizar en función a eso, pero seguís teniendo la deuda, es decir, seguís manteniendo ese pasivo por esa deuda que tenés. Entonces, por eso es que decimos que esta ecuación contable lo que me marca es que este activo o estos recursos, que son todos los bienes que tiene el ente, más sus derechos a su favor, más esos derechos a su favor, van a tener que estar sustentados con ese pasivo o con el capital propio. Cuando te dice de capital propio, va a estar patrimonio neto que estará conformado por el capital propio más las reservas y resultados con los que cuente ese ente. Pero esperen, que yo quiero ir todavía a la filmina anterior y después voy a volver. Voy a volver para profundizar justamente. Entonces, decíamos que cuando hablábamos de patrimonio se estaba refiriendo, digamos, a los bienes económicos, materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, que pertenecen a una persona o una asociación, y a las deudas que los mismos le gravan. Es decir, que entiende al patrimonio como a la combinación de estos. Es decir, vos acá estás diciendo, es una ecuación, un movimiento de, digamos, de matemático. Vos acá estás diciendo que tu activo, en definitiva,
estar conformado o va a estar sustentado por el pasivo y por lo que llamamos patrimonio neto, que ahora vamos a ver, dentro de 2 segundos vamos a ver. Y por pasaje de término, simplemente por pasaje de término, te está diciendo que ese patrimonio va a estar conformado por la diferencia del activo versus el pasivo. Ese va a ser tu patrimonio. Entonces ahí voy de nuevo a lo que estábamos leyendo, porque si no, no me iban a entender, por eso digo. Entonces, al hablar de patrimonio, te dice que son esos recursos materiales e inmateriales y sus deudas. Por eso te dice eso. La diferencia entre el activo y el pasivo representa este patrimonio neto, que es lo que estaba diciendo yo acá. La diferencia entre el activo y el pasivo representa el patrimonio neto por la ecuación, por movimiento algebraico de la ecuación. Eso es lo que quiero decir. Entonces, pero previamente a eso, uno tiene que saber que ese ente, con ese activo, con esos bienes y derechos a su favor, en donde tiene por este lado y tiene que estar sustentado por fuentes de capital ajeno o por fuentes de capital propio, las fuentes de capital ajeno van a estar refiriéndose a las deudas o obligaciones que tienen con terceros, llámense esos terceros proveedores, llámense esos terceros deudas fiscales que pueda tener el ente, llámense esos terceros préstamos que te puede haber brindado un banco para realizar alguna actividad, alguna cuestión, una compra de una maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas deudas o obligaciones que tenés con terceros, ¿no?, se ven representadas y contablemente forman parte de tu pasivo. ¿Qué es el pasivo? Entonces, el pasivo está conformado por las deudas y las obligaciones que el ente tiene con terceros. Es decir, es lo que llamamos las fuentes de financiación con capital ajeno. Es decir, capital ajeno, ¿por qué? Porque definitivamente te está sustentando esa financiación un tercero. Ese tercero puede ser el proveedor, cuando vos compraste la mercadería a plazo. Ese tercero puede ser el banco, cuando pediste un préstamo. Ese tercero puede ser el organismo fiscal, al cual vos le tenés deuda, ya sea con AFIP o rentas o lo que fuere, o cualquier otro tipo de deudas que puedas llegar a tener con cualquier otro tercero, cargas sociales, ni te cuento, no debería ni se podría, pero bueno, digo, todas cuestiones sí que en definitiva son deudas que tenés con terceros. O las que se llaman de capital propio. ¿Y a qué se entiende de capital propio? A capital propio que ponen los propios propietarios del ente, más las reservas y los resultados que van surgiendo, los resultados acumulados. Es decir, el patrimonio neto del ente va a estar conformado por el capital más lo que vamos a llamar resultados acumulados. Y esos resultados acumulados van a estar conformados por aquellos elementos que tengan una asignación específica de aquellos que no las tengan. Aquellos que tengan una asignación específica la vamos a llamar reservas o ganancias reservadas. Y aquellos que no tengan esa asignación específica lo vamos a llamar resultados no asignados. ¿Por qué va a haber esa diferenciación? Y ahora en un momento lo voy a volver a explicar, lo que pasa es que quiero ir de nuevo a la filmina anterior, porque esa diferenciación me va a permitir que si ese dinero que yo estoy indicando está no asignados, yo puedo hacer distribución de ese dinero si estoy en una sociedad anónima. Puedo distribuirlo a los accionistas, por ejemplo. Ahora bien, si parte de ese dinero tiene una asignación específica a través de las reservas, reservas legales, reservas estatutarias, etcétera, etcétera, eso yo no lo puedo utilizar. Justamente está reservado, está
separado, no se puede tocar, eso no se puede distribuir. Entonces, voy de nuevo a la anterior para después volver y explicar un poquito más de lo que dije. Lo que pasa es que quería que se entienda esto acá y si no iba a lo posterior no se iba a entender. Entonces, la diferencia entre el activo y el pasivo me va a representar el famoso patrimonio neto. Y también vamos a ver, y esto viene de la mano para que se entienda, que la ecuación que nosotros estamos viendo acá es la que llamamos la ecuación contable básica. Esta es la ecuación contable básica. Hay otra ecuación contable que no es la básica y es la que se llama ecuación contable dinámica. La ecuación contable dinámica, van a ver que va a aparecer otro elemento que va a estar formando parte de ese patrimonio neto, va a estar formando parte de este patrimonio neto y que va a estar representado por otro elemento que va a ser el resultado neto del periodo, que va a hacer que disminuya o que aumente ese patrimonio neto. Entonces, esta clase no vamos a ver la ecuación dinámica, vamos a ver solamente la ecuación básica. La que viene vamos a ver la ecuación dinámica. Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta es la ecuación básica, en donde dijimos que la ecuación contable básica estaba formada por el activo y el activo del ente estaba formado por todos los bienes tangibles o intangibles, más todos los derechos a su favor. Todo eso forma parte del activo del ente y ese activo va a estar financiado por el capital ajeno, como lo van a ver en los libros, o ese activo va a estar financiado lo que llamamos con capital propio. El capital ajeno, ¿quiénes son? Son las deudas y obligaciones que se tienen con terceros. Son las deudas y obligaciones que se tienen con terceros. Ese es el capital ajeno. Llámese la deuda que tengo con mi proveedor, llámese la deuda que tengo con el organismo fiscal de cualquiera de los niveles, llámese la deuda que tengo por un préstamo que me brindó el banco. Es decir, financiación que terceros me brindan, de alguna manera u otra, pero me están financiando. O lo que llamamos con capital propio. ¿Y ese capital propio qué es? El capital propio que ponen los propios aportantes. Cuando se conforma una sociedad, ¿no? Los aportantes de la sociedad van a incorporar lo que llamamos capital. Van a incorporar el capital. Ahora bien, el capital que los aportantes aporten puede ser en dinero o puede ser en bienes. Es decir, el aportante puede aportar dinero, el aportante puede aportar bienes, puede ser que haya aportado, no sé, maquinaria, puede ser que haya aportado un rodado, puede ser que haya aportado dinero, puede aportar diferentes elementos. Y esos aportes que los socios realicen para el ente, vamos a tener por un lado reflejado el aporte que hizo, no sé, pónganle, no sé, mercadería o pónganle dinero en efectivo. Entonces, a la empresa le ingresa ese activo, dinero en efectivo, pero como contrapartida tiene ese capital aportado por el aportante, representado por ese dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver todo con vistas a lo que se llama partida doble, que va a ser necesario para hacer las registraciones contables. Entonces, cuando ese aportante, por ejemplo, aportó dinero, aportó, no sé, 10 pesos, ¿no? Para conformar la sociedad, estoy tirando cualquier cosa, la empresa va a tener en su activo ese dinero en efectivo por 10 pesos, y para mantener esta ecuación contable va a tener representado en su patrimonio neto
a través del capital esos pesos, que es el aporte que hizo ese socio en dinero. Entonces, cuando hablamos de patrimonio neto, vamos a estar hablando que el patrimonio neto va a estar conformado. ¿Cómo va a estar conformado el patrimonio neto? Y cuando vayamos al tema de patrimonio neto lo vamos a ver puntualmente. Ahora les estoy diciendo a grandes rasgos para que entiendan. El patrimonio neto va a estar conformado por el capital, este aporte que hacen los socios, por el capital, más lo que llamamos resultados acumulados. Es decir, el patrimonio neto va a estar conformado por el capital más lo que llamamos resultados acumulados. Ahora, ¿quiénes son esos resultados acumulados? Y ahí es donde viene el poder desmenuzarlos. Esos resultados acumulados están conformados o están diferenciados, mejor dicho, aquellos resultados que tienen una asignación específica de los que no lo tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a centrar en lo que es resultados acumulados. Entonces, supongamos que el ente tiene, olvídense de capital porque me voy a centrar ahora en resultados acumulados. Entonces, supónganse que la empresa tiene 10 pesos de resultados acumulados, que son resultados de ejercicios anteriores que se fueron acumulando. Es decir, a medida que van pasando los ejercicios, vos vas acumulando esos montos. Bien, entonces tiene de resultados acumulados 10 pesos. Ahora bien, uno lo que tiene que saber y diferenciar es, dentro de esos resultados acumulados, cuáles son resultados que tienen una asignación específica de los que no la tienen. Es decir, resultados que tienen una asignación específica de aquellos que no la tienen. ¿Por qué necesito diferenciarlos? Por lo que voy a decir ahora, que digamos es ampliar lo que dije hace un ratito. Yo puedo decir que tengo esos 10 pesos de resultados acumulados y de repente de esos 10 pesos de resultados acumulados, la empresa entonces tiene 3 pesos de aquellos aquellos resultados que tienen una asignación específica que llamamos ganancias reservadas, y tiene 7 pesos entonces que están en aquellos resultados que no tienen una asignación específica. Entonces, 3 más 7 dan los 10, que forman parte de los resultados acumulados. Pero ¿por qué los quiero diferenciar? Porque aquellos que están en lo que les digo, estos 3 pesos que tienen aquellas ganancias que llamamos ganancias reservadas o que tienen una asignación específica en reservas, esos pesos yo no los puedo tocar. No los puedo distribuir, no puedo hacer nada. Es decir, justamente están separados, expuestos en una asignación específica como es una reserva. En cambio, aquellos otros resultados, los 7, que no tienen una asignación específica, yo con esos 7 puedo, entre las tantas cosas, puedo distribuir a los socios ganancias que tenga. Entonces, si yo tengo estos famosos 10 pesos de resultados acumulados, por ejemplo, en este ejemplo de 3 y 7, no puedo distribuir los 10 pesos. Ese es el concepto. Solo voy a poder distribuir estos 7 que no tienen una asignación específica y yo voy a poder utilizarlo en función a eso. Es decir, son resultados que vienen de ejercicios anteriores que no tienen una asignación específica y que si quiero, si es moción para poder hacerlo, puedo hacer la distribución a los socios. Mientras que si esa sería la idea, supongamos que esa fuera la idea, nunca podría hacerlo, en este ejemplo, ¿no? Nunca podría hacerlo sobre los 10 pesos, sino que solo podría hacerlo sobre los 7. Lo que no quiere decir que de los 7 todos completos, puedes tomar una parte también, pero digo, nunca podría estar pensando en los 10, sino que solo podría estar pensando en los 7, porque los otros 3 tienen una asignación específica a través de reservas. Van a ver
que hay reservas legales, hay reservas estatutarias, es decir, hay distintas clases de reservas, pero no son ni nada más ni nada menos que resultados que tienen una asignación específica. Resultados que acumulados de ejercicios anteriores, pero que sí tienen una asignación específica. Y los otros son resultados que no tienen una asignación específica, justamente. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, vamos a decir entonces que el patrimonio neto va a estar conformado por su capital, resultados acumulados, que después va a tener una apertura, pero a grandes rasgos va a estar dado por este capital más los resultados acumulados de ejercicios anteriores, que obviamente si la empresa la está constituyendo ahora, lo único que vas a tener es el capital, de más está decirlo, ¿no? Pero bueno, eso es, ese es el gran concepto a tener en consideración. Pero sí lo que me importa en este momento es que ustedes sí puedan diferenciar entre si yo puedo estar, como el ejemplo que les daba recién, puedo estar comprando ese bien y lo puedo estar cancelando en este momento, en donde se me incorpora un activo y tengo un aumento de mi activo por ese bien que incorporo, pero al mismo tiempo tengo la disminución de ese activo, llámese dinero en efectivo o cuenta bancaria porque lo estoy cancelando, de poder decir que hice esa compra de ese bien que sea, pero que me quedó pendiente de pago, por ejemplo. Entonces, si me quedó pendiente de pago, yo voy a tener, en ese momento, voy a tener el ingreso de ese bien, me va a ingresar a la empresa ese bien, pero al mismo tiempo, así como tengo el aumento de ese activo, automáticamente voy a tener el aumento de mi pasivo porque me generé esa deuda con el proveedor. El día de mañana podré cancelar esa deuda. Perfecto, ese día de mañana, cuando eso ocurra, va a disminuir ese pasivo, y va a disminuir el activo que utilice. Es decir, va a disminuir, supónganse que esto era 10 pesos, digo cualquiera, entonces va a disminuir ese pasivo 10 pesos y va a disminuir mi activo en 10 pesos porque lo estoy cancelando en aquel momento, no en este, porque en este me quedó el ingreso, aumento de mi activo, pero me quedó el aumento de mi pasivo al mismo tiempo. En aquel otro momento, en donde dije que lo voy a poder cancelar, o voy a poder hacer uso del mismo, de la cancelación, recién ahí hago el otro análisis. Esto mismo va a ser importante que lo vayamos diferenciando en cuanto a los momentos, porque eso nos va a permitir poder llegar el día de mañana a hablar de un concepto, ¿no?, que utiliza la contabilidad como madre, digamos, para poder hacer las registraciones, en donde justamente contempla este análisis propiamente dicho. Pero ahora no se lo voy a decir porque si no lo voy a marear. Pero sí es importante, vuelvo a repetir, sí esto, el poder ir ubicándonos de las situaciones y lo que puede generar y que esto ocurre en un momento, es decir, el momento que ingresó el bien, pero al mismo momento se me generó la deuda, del momento, el día de mañana, cuando tenga que hacer la cancelación propiamente dicha. Eso es importante, esos cortes, conocer esos cortes, porque eso nos va a permitir poder hacer las registraciones correspondientes en función al concepto que no les estoy nombrando, pero que va a ser eje. ¿Por qué digo eso? Porque, digamos, vamos a ver que nosotros nos vamos a mover con situaciones en donde nos va a representar que esa situación de si se pagó o no se pagó, la acción que estoy indicando. Que este es, por ejemplo, un ejemplo, es independientemente si se pagó o no se pagó, yo estoy comprando el bien me ingresó, no lo pagué, no, pero el bien lo tengo, por lo tanto la registración contable la voy a hacer porque el bien me ingresó. Así como me aumentó mi activo, automáticamente tuve un aumento en mi pasivo, o automático. ¿Por qué? Porque tengo una deuda ahora con ese tercero, pero en función a eso, uno tiene que tener en cuenta esos elementos.
Entonces, a ver, y acá vamos a ver de la mano de cómo está conformado esto, ¿no? Dijimos entonces que esta es la ecuación, que en definitiva el patrimonio neto por diferencia de ecuación aritmética, podemos decir de que mi activo menos mi pasivo me va a dar el patrimonio neto, ¿no? Esto menos esto me va a dar el patrimonio neto. Entonces, en función a eso, podemos ver que podemos referenciar elementos que formen parte del activo o elementos que formen parte del pasivo para poder diferenciarlo, ¿no? Porque en definitiva dijimos que, que en definitiva dijimos que mi activo menos mi pasivo conformaba mi patrimonio neto. Entonces, estos elementos que me va a permitir poder diferenciarlo va a ser, por ejemplo, el dinero en efectivo, ya sea en moneda de curso legal o en moneda extranjera, el dinero depositado en una cuenta bancaria, mercaderías que es para ser vendida en el mismo estado que se adquirieron, o sea, mercaderías de reventa, bienes para ser transformados para su posterior enajenación, es decir, bienes de producción, es decir, yo compro una materia prima, un producto, es decir, compro una materia prima, gestiono, realizo, tengo un producto en proceso para pasar a ser un producto terminado, un producto producido de manera tal de recién ahí poder venderlo. La empresa también puede tener como otro elemento del activo lo que llamamos colocaciones transitorias, es decir, excedentes de fondo, excedentes financieros que puede tener la empresa para colocaciones transitorias, ¿no? De corto plazo, como son los títulos públicos, como son los plazos fijos, como son la compra de acciones, por ejemplo. Va a formar parte también como elementos del activo los derechos a cobrar, sumas de dinero, que vienen de la mano de, pueden ser derechos a cobrar o derechos a recibir, dependiendo de lo que yo esté hablando, pero estoy hablando de derechos, es decir, de saldos a mi favor, que van a ver después cómo lo vamos a diferenciar. Esos saldos a mi favor lo vamos a poner en un rubro en particular, de forma tal de contemplar esos derechos más todos los recursos que contábamos y que formarán parte de mi activo. Y también va a formar parte, son algunos de los ejemplos, de hecho acá no hay maquinarias, no hay inmueble, ¿no? Otro de los ejemplos también podrían ser las participaciones permanentes en otras sociedades, que es lo que yo les decía, esa inversión transitoria de lo que era esta inversión permanente, en donde compras tenencias de otras compañías con porcentajes mayores al 20% por un plazo a largo plazo, de manera tal de poder decir que estoy haciendo una inversión permanente, ¿no? En otras sociedades. Profe, sí. Con otros valores cancelatorios y liquidez similar. ¿A dónde lo dice? El tercer punto es. Acá. Otro valor es cancelatorio de liquidez similar. Por ejemplo, tengo cheques de terceros, ¿no? Tengo cheques de terceros en donde, o tengo giros que me realizan terceros. Entonces, en definitiva, es un activo eso. Esos, por eso dice valores cancelatorios. Por ejemplo, son los cheques de terceros. Son valores a depositar, ¿no? Que yo voy a depositar para poder hacerme del líquido de esos bienes. El tercero yo, vamos, vendí y el tercero no me pagó ni me quedó pendiente de pago, me dio un cheque, o sea, él me está cancelando. Entonces, para mí es un valor cancelatorio, ¿es en dinero en efectivo? No, no es en dinero en efectivo. ¿Me pagó por cuenta bancaria? No, tampoco, no me pagó por cuenta, no me hizo una transferencia bancaria. Ah, ¿y qué me dio? Me dio un cheque, pero es un cheque de un tercero, no es un cheque propio. Es un cheque que me dio el tercero, que para mí
es un valor cancelatorio y de liquidez similar. Porque yo lo voy a depositar, ¿no? Por eso se llaman valores a depositar, es un cheque de tercero, yo lo voy a depositar ese valor y voy a hacerme del líquido de ello. Pero no es que yo lo tengo en mi cuenta bancaria. Yo voy a tener que hacer esa operación, lo voy a tener que cargar, está bien lo que dije, en mi cuenta bancaria, lo voy a tener que cargar, voy a tener que hacer la operación de manera tal de que después se cargue en mi cuenta bancaria. No es que me hizo una transferencia bancaria. Me dio un cheque en el cual tiene un plazo. Entonces, de repente, no sé, ese cheque es a 7 días, estoy tirando cualquier cosa. Entonces, si me hace una transferencia, el dinero me ingresó en esa transferencia. En cambio, me dio un cheque a 7 días. Entonces, es similar, es cancelatorio, es un valor cancelatorio similar, simplemente que tengo que esperar a los 7 días para poder hacerme líquido de eso. Porque yo líquido, en definitiva, no lo tengo. En mi cuenta bancaria, a eso me refiero. Y eso con respecto a los que son, sí. Sí. No te escuché. Dentro de los resultados acumulados, se te cortan. No te escucho, ¿eh? O lo que no son asignados, ¿cómo se llaman? Se entrecortó. Quiero creer lo que escuché. Sí. Los resultados acumulados pueden tener asignación específica, que son las ganancias reservadas, o reservas, de los resultados que no tienen asignación específica, que son los resultados no asignados. Se llaman así. No sé si esa era la pregunta. Justamente porque no tienen asignación específica. Ok, se llaman no asignados, digamos. Exactamente. De esos resultados acumulados, los que tienen asignación específica son las ganancias reservadas, y los que no tienen asignación específica son los llamados resultados no asignados. Justamente porque no tienen una asignación específica. Bueno, y ahora pasamos a ver ejemplos de pasivos, es decir, y ahora tenemos que tener en cuenta dos cosas. A ver, vamos a hablar, cosa que hasta ahora no amplié. El pasivo, es decir, las deudas que dijimos, las vamos a diferenciar entre deudas ciertas o compromisos ciertos y deudas contingentes o compromisos contingentes. ¿Qué quiere decir esto? Compromisos ciertos o deudas ciertas son deudas que vos sabés que tenés. Digamos, por ejemplo, te llega la factura, vos empresa, ¿no? Te llega la factura de luz. Vos sabés que vas a tener que pagar la factura de luz. Te llega el servicio de no sé qué cosa. Sabés que vas a tener que pagar, no sé, te llega la factura del contador que todos los meses te lleva la contabilidad. Entonces, perfecto. Yo sé que tengo la deuda con ese contador porque, en definitiva, el contador me trabajó todo el mes y a fin de mes me da la factura. Yo ya tengo la obligación de tener que pagarle porque él me prestó el servicio todo el mes. Independientemente de que yo le pague o no le pague, yo ya sé que, o sea, tengo el compromiso ya de tener que pagarle por el servicio prestado. Entonces, esos compromisos, o por ejemplo, pagar el sueldo a los empleados, vos sabés que todos los meses le tenés que pagar el sueldo a los empleados. Vos sabés que 2 veces al año sabés que le vas a tener que pagar el aguinaldo a los empleados. Es un compromiso cierto, es una deuda, un compromiso cierto. Vos sabés y sabés que lo tenés que hacer. Ahora hay otros pasivos que pasan a ser contingentes, es decir, pueden ocurrir o no. Pueden ocurrir o no, se tienen que dar situaciones, es decir,
Por ejemplo, en el ejemplo es, bueno, la empresa empezó a generar, digamos, despidos, ¿no? Y puede suceder que de la masa de despidos que se generó, algún empleado o ex empleado realice un juicio por esos despidos. Entonces, la empresa va a tener que contar con el dinero suficiente para poder hacer frente a esa indemnización que tenga que hacerle, si es que así corresponde, ¿no? De manera tal de poder hacer frente a ese compromiso contingente que pudiera llegar a ocurrir. Digo, vos despediste a 10 personas, no necesariamente las 10 personas van a iniciar juicio, pero podés saber por el área de legales y por la magnitud y la actitud en el despido que podrías haber realizado, de que eso te puede ocurrir. Entonces, ante ese hecho que pudiera llegar a ocurrir, vos vas a hacer lo que llamamos previsión, vas a prever que podría llegar a ocurrir algo, y en función a eso vas a considerar un monto que vos vas a asignar en función a información que tenés del área de legales, que te va a indicar de qué manera, cuál es el monto que vas a tener que tener en consideración ante el posible resultado negativo de tener que hacer frente, digamos, de indemnizaciones por despido, ¿no? Pero no, quizás más a tierra y no tan complicado. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Las empresas tipo Frave, Garbarino, etcétera, venden producto, venden. Perfecto. Ahora bien, muchas veces puede ocurrir que en esas ventas existan ciertas, digamos, ciertos porcentajes de reparación que tengan que hacerse a consecuencia propia de la venta nueva del producto. Ni siquiera, no estoy hablando de algo, digamos, vos compraste algo nuevo y vino fallado o algo pasó, etcétera, etcétera, la llamada garantía que te brinda esa empresa. Entonces, esas reparaciones por garantías, lo que hacen las empresas, en general lo que hacen es estudiar los años anteriores, cuál es el porcentaje, digamos, de las ventas generales que se hicieron respecto a las que tuvieron que hacer frente como reparación, como gastos de servicio de reparación de esas garantías, de manera tal de contemplar en los años subsiguientes, de forma tal de poder hacer frente a esos servicios de reparaciones por las garantías por algún defecto de producción que tuvieran. Entonces, no es un compromiso cierto que vos sabés cómo es el sueldo de todos los meses al empleado, ni cómo es la luz que tienen que pagar, sino que es algo que puede ocurrir o no, y dentro de eso poder tener la posibilidad de poder cuantificarlo, si es que así se pudiere, cuantificarlo de manera tal de tener previsto esa situación. Entonces, por eso se diferencia entre los que son ciertos de los que son contingentes. ¿Quiénes son ciertos? Bueno, las deudas que tengo con el proveedor. Yo, por ejemplo, recién les decía el ejemplo de comprar esa mercadería y quedar pendiente de pago con mi proveedor. Esa es una deuda cierta. Yo sé que tengo la deuda con el proveedor, es concreto. ¿De cuánto? De esos 10 pesos. Compré y no lo pagué, 10 pesos que tengo con el proveedor. ¿Cuál puede ser otro ejemplo de este pasivo cierto? Préstamos recibidos por bancos o por financieras. Yo sé que tengo mi pasivo, digamos, del ente, viene de la mano de un préstamo que tengo del banco o de una financiera. Es concreto. Otro ejemplo de pasivo cierto son las remuneraciones que tengo que pagar todos los meses a los empleados, por ejemplo. Otro pasivo cierto va a ser los honorarios que le pago al contador. No forma parte del ente. No, es cierto, no. Pero yo todos los meses le tengo que pagar a los honorarios porque él me presta un servicio. Y a consecuencia de la prestación de ese servicio es que le voy a tener que pagar por esos servicios prestados. No es una remuneración, pero para mí es un pasivo cierto. Es cierto que no es una remuneración, pero es un pasivo cierto para mí. Otra puede ser los impuestos. Llámense, cuando digo impuestos acá, pueden ser impuestos propiamente
he dicho, tributos nacionales municipales, o servicios de luz, de telefonía, de cable, de cualquier otro servicio que cuente la empresa para realizar sus actividades. Ahora bien, acá da otro ejemplo, quizás un poco complicado ahora, que es que cuando, digamos, cuando tenés la posibilidad de, como yo les decía recién, hacer la distribución a los accionistas del ente, ¿no? Porque le podés, ¿cómo se llama? Le podés girar parte de esos resultados que no asignados justamente, pero que está pendiente de realizar eso. Lo que esté pendiente, digamos, lo vas a llamar como un compromiso cierto, porque vos sabés que el día de mañana vas a tener que, más allá de que haya surgido por asamblea, poder hacer la distribución a los socios, no necesariamente la hiciste. Entonces, mientras esté pendiente, va a ser una deuda que tenga la empresa con ese accionista. O todo esto eran pasivos ciertos, o pasar a ser pasivos que no sean ciertos. Por ejemplo, es decir, que sean compromisos contingentes. Por ejemplo, el caso que les decía hace un rato, el tema de indemnizaciones por despido, es decir, que el ente haya generado despidos y el área de legales te va a tener que informar a través de cada caso o a nivel global qué porcentaje se entiende o qué montos se entienden que la empresa va a tener que hacerse cargo por los despidos generados. Entonces, para esa situación, que es contingente, es decir, es un pasivo contingente, yo no sé si se va a ocurrir o no tengo idea. Lo otro es concreto, todos los meses le tengo que pagar al contador, todos los meses le pago al empleado, todos los meses tengo que pagar el impuesto, todos los meses tengo que pagar los servicios, o sea, eso es algo concreto, cierto. Lo otro es contingente, puede ocurrir o no. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser un juicio por indemnización por despido. ¿Qué puede ser también así contingente? Y bueno, ¿cómo se llama? El pagar la prestación de la reparación por parte de los productos que las empresas venden con garantías por algún defecto de producción, es decir, las empresas Garbarino, Frávega, lo que fuere, todo lo que te venden, hay una porción asociada a compromisos vinculados a garantías por defectos de producción. Ahora, no necesariamente los 100 pesos que vendieron van a ser 100 pesos que van a tener que automáticamente asociarse o exponerse o como sea vinculado a defectos de producción. No, bueno, va a haber un porcentaje en los cuales va a ocurrir esto, que sabemos que puede llegar a ocurrir. Entonces, bueno, las empresas lo que hacen es estimar cuántos fueron los porcentajes de ejercicios anteriores, como para poder contemplar sobre este ejercicio de forma tal de poder hacer frente a esos compromisos contingentes que pudieran llegar a ocurrir. Y la posibilidad ya de perder un juicio, es decir, este era un despido masivo, y esta es la posibilidad de perder un juicio y su consecuente hacerse cargo de la indemnización propiamente dicho de ese caso puntual también. Entonces, en realidad lo que acá tenemos que diferenciar, y que eso sí es lo importante que tenemos que tener en cuenta, es que este pasivo que puedo tener puede ser cierto o contingente. Si es cierto, son los ejemplos que dimos recién, y si es contingente, son estos otros ejemplos que pueden ocurrir o no. Y para esa ocurrencia, si es que se dan las condiciones, que cuando veamos pasivos lo vamos a ver, si se dan esas condiciones de poder prever y poder hacer un asiento contable que me permita prever que la situación que pueda ocurrir o no. Sé que es complicado, pero bueno, la idea es que todos estos elementos les sirvan a ustedes cuando se ponen a ver los libros, estudiar de los libros, ustedes puedan entender lo que están leyendo. Esa es la idea
de todas estas finitas. La idea es que cuando ustedes se sienten con el libro, entiendan lo que ahí se indica. ¿Alguna duda, alguna consulta, Profe. algo? Sí. En el caso de los ejemplos de activos, Sí. ¿el pagaré puede ser tomado como un valor cancelatorio? El pagaré en realidad es un, digamos, una información, digamos, una documentación que puede estar tanto en un saldo a tu favor o puede estar en una deuda. Es decir, va a estar documentada tanto ese saldo a favor o esa deuda que vos tengas. Como yo hoy ejemplificaba, yo puedo tener esa deuda con el tercero en cuenta corriente sin documentar, o la deuda estar documentada, y la deuda estar documentada a través de un pagaré. O, por otro lado, y ahí voy a estar moviéndome aquí. O, por otro lado, estoy de este otro lado, en donde tengo ese saldo a favor, porque vendí en cuenta corriente, y ese saldo a favor puede estar sin documentar, es decir, lo vendí en cuenta corriente, o puede estar documentado a través de un pagaré. Entonces, ese pagaré me puede jugar acá o acá, dependiendo si estoy hablando de, para mi empresa, hacia una deuda, o si estoy hablando de este otro lado, de un saldo a mi favor documentado, ¿sí? Si lo tengo como un saldo a mi favor, ¿no? Ujú. Documentado, digamos, ¿puede jugar el mismo papel que un cheque, digamos, como un valor cancelatorio? Va a ser un saldo a mi favor, va a ser un activo, va a ser un crédito documentado. Va a ser cancelatorio el día que esté cancelado totalmente. Es decir, por eso hay niveles, que lo vamos a ver en rubros, en donde todo eso forma parte del activo, pero aquellos que son de más rápida movilidad o menos movilidad. Lo de más rápida movilidad es el dinero en efectivo o cuenta bancaria. Y de ahí vamos a ir para atrás en cuanto a movilidad me refiero. En cuanto a rapidez a formarte un dinero en efectivo. No es lo mismo decir tengo 10 pesos en dinero en efectivo, que forma parte del activo, como decir tengo 10 pesos en un crédito a mi favor, que también forma parte de mi activo, pero no es lo mismo de liquidez uno del otro. El otro lo tengo en dinero en efectivo, esos 10 pesos, mientras que ese crédito documentado, en el ejemplo que me das, no tiene la liquidez que tiene el dinero en efectivo. Bien. Y sí lo tengo un saldo a favor, y sí quiere decir que el tercero me está teniendo el pendiente del pago para él, pendiente de cobro para mí, pero en ese caso además documentado. Pero no me dio el dinero en efectivo. Cuando yo pueda hacerme de ese dinero en efectivo, yo ahí te digo que canceló totalmente esa situación. Eso no quita de que tengo mi activo con ese saldo a favor, por eso mi activo forma parte de los recursos más estos derechos a tu favor. Pero la liquidez que tiene un activo y otro es distinta. Eso es lo que quiero decir. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. ¿hay que leer algo para la próxima clase? El cronograma yo ya lo subí, ahí tienen todas las clases con la identificación de cada tema. Y todo lo que di es como para que ustedes vayan a los libros, es decir, esto es la ayuda mía para explicar los temas. Ustedes tienen que ir a los libros, tanto a la parte teórica, como después van a ver con Matías la parte práctica, para poder seguir los temas. Pero esto es de base para que ustedes vayan al libro de teoría contable de Maki. Así que el capítulo 1 para la próxima. Para la próxima vas a tener que guiarte del cronograma, ahí te dice cuáles son los temas y en función a eso, cuáles son los temas para ir a ver en el libro. Profesora. Sí. Bueno, disculpe, es mi primera clase y el libro que se tiene que trabajar está subido en el campus, ¿puede ser?
el libro que se tiene que trabajar está subido en el campus y además tenés, ¿cómo se llama? Tenés la identificación donde era en materiales, no sé si están viendo ahora, pero Sí, quiero sí. ir a materiales. Sí, Ahí. sí, se ve. Bueno, esta es la identificación de los libros y después la identificación, no quiere decir que este es el libro colgado, sino que, como les dije en la clase anterior, el libro de teoría contable, de teoría, que es más complicado conseguir, está subido en PDF acá, y el libro de la práctica, que es el que vamos a ver, el naranja, lo tienen dentro de la biblioteca ProView de la facultad, dentro del listado de libros de la facultad. Entonces, todos los libros que tengan que ver con Palen, que aquí estaban, como explicamos los otros días, algunos de base y otros de apoyo, lo van a tener dentro de ProView de la facultad, mientras que otros se van a tener que ir nutriéndose ustedes de buscarlos o de conseguirlo o ver cómo conseguirlo para que puedan tener como apoyo a las clases que no estén vinculadas a la contabilidad hacia terceros, como explicamos en la primera clase. Entonces esos libros que están ahí, esa bibliografía tendríamos que conseguirla, ¿verdad? Claro, exactamente. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita, algo? No se escucha.